CICIG devela la posible participación del general Melgar Padilla en el caso por el que fue capturado el fiscal Ronnie López. Honduras vive momentos de tensión tras la salida del director del ente encargado de investigar la corrupción en el vecino país. Denuncian cobros anómalos de parte de un funcionario público involucrado en la construcción de carreteras. Nicolás Maduro advierte que hay un plan para que Venezuela se sumerja en una guerra civil en la que el ejército colombiano tendría una participación. Buenas noches, bienvenidos a Noticiero Guatevisión de hoy sábado 17 de febrero de 2018. Soy Esli Melgarejo y les acompañaré en esta media hora de información. Comenzamos. En el caso denominado manipulación de la justicia, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, publicó información sobre los 8 allanamientos y 4 capturas efectuados ayer por la tarde, donde destaca la captura del ex fiscal contra el crimen organizado Ronnie López y orden de captura pendiente del general del ejército Eric Melgar Padilla, hermano del diputado oficialista Armando Melgar Padilla, por un conflicto de tierras. El caso denominado manipulación de justicia se remonta a un conflicto por herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla. En diciembre del 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre del general de brigada del ejército Eric Melgar Padilla y del diputado oficialista Armando Melgar Padilla. Dentro de la hipótesis planteada se constató que Eric Melgar pidió iniciar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre a fin de condicionar el curso de la misma ante el Ministerio Público. Se detectó que todos los testigos y los otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía provenían del proceso de manipulación de la investigación. Con base a esas declaraciones, se capturó a una persona y fue sentenciada a 26 años de prisión como autor material del asesinato de José Melgar Moreno. El sindicado fue visitado en reiteradas ocasiones por el general Eric Melgar Padilla, con el objeto de amenazarlo para que declarara que el actor intelectual del crimen había sido el hermano del fallecido, Óscar René Melgar Moreno, y lograr la liberación del litigio de las tierras. Durante ese tiempo se vinculó a varias personas como autores materiales del asesinato. Los testigos señalaron que fueron instigados y amenazados en diversas oportunidades. No obstante, el caso pasó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, donde Ronnie López Jerez, capturado junto a Eric Melgar Padilla, confabularon una supuesta estructura de responsables intelectuales y materiales del asesinato de su padre dentro del conflicto por la obtención de tierras. En primer lugar, el 12 de julio del 2013, López Jerez recibió el expediente. Constatadas estas irregularidades, la Fiscalía de Delitos contra la Vida solicitó en febrero del 2017 la clausura provisional del proceso. La CICIG concluye en el informe que existen elementos probatorios suficientes para presumir la manipulación de la investigación penal, por lo que el general Eric Melgar Padilla se encuentra prófugo de la justicia. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle. Honduras está inmersa en una crisis por la salida del vocero y jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, encargada de apoyar en el combate a la corrupción. La salida ya ha provocado algunas protestas y una enérgica respuesta del secretario general de la OEA. Eso no va a concluir tampoco hoy, aunque tengamos una... El secretario general de la OEA, Luis Almagro, enfrentó duras críticas el viernes en Honduras, donde diversos sectores lo acusan de debilitar la lucha contra la corrupción emprendida por una misión del organismo continental. El peruano Juan Jiménez Mayor renunció la noche del jueves como jefe de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, argumentando que Almagro se ha negado a recibirlo desde agosto. El secretario aceptó la renuncia en una carta al pueblo hondureño divulgada el viernes, en la que desmintió que se hubiera negado a recibir a Jiménez. Un día antes de la dimisión, Almagro envió una nota al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, en la que lamentó que la misión no haya obtenido resultados en el combate a la corrupción.
Tales comentarios fueron interpretados en Honduras como críticas directas a la labor del exministro peruano. El presidente Hernández reveló en rueda de prensa que conversó con Jiménez antes y después de la renuncia y que le solicitó que reconsiderara su decisión, pero Jiménez expresó que es insostenible seguir trabajando sin el apoyo de la OEA. En los sucesos de las últimas 24 horas destacan ataques armados efectuados en la zona 18. A continuación, los detalles. En las últimas 24 horas, 2 ataques armados se registraron en la zona 6 capitalina, que dejó 2 heridos, entre ellos el piloto de un bus de la ruta 203. En la 17 Avenida y Boulevard Los Olivos, zona 18, un hombre fue abatido a tiros en el interior de un centro comercial. A la llegada de los paramédicos, fue imposible recobrarle los signos vitales a Nicolás Hernández a causa de 3 disparos que recibió en la espalda. Junto al cuerpo, un revólver es la evidencia del Ministerio Público de un posible ajuste de cuentas. El fallecido trabajaba como guardia de seguridad, pero se descarta el robo del centro comercial. Vecinos confirmaron que a diario se escuchan sirenas de ambulancias en ese sector y en lo que va de este mes de febrero se reportan 6 fallecidos y 7 heridos en ataques armados efectuados en la zona 18. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle. Mientras Donald Trump visita a los sobrevivientes de la masacre en una escuela de Florida, el FBI comienza a ser cuestionado por su lenta respuesta ante los indicios de un ataque de este tipo. El presidente estadounidense Donald Trump visitó el viernes un hospital de Florida para ofrecer consuelo a los sobrevivientes de una matanza en una escuela en la que murieron 17 personas. Y ellos han hecho un trabajo increíble. El médico fue increíble. Vimos numerosas personas y una recuperación increíble, increíble. Y los rescatistas, todos, el trabajo que hicieron es increíble. Y quiero felicitarlos, increíble trabajo. Las familias comenzaron con los funerales de las víctimas en una jornada en la que se dio a conocer que quizás la tragedia pudo haberse evitado. El FBI reconoció no haber hecho seguimiento a informaciones que recibió sobre las intenciones de Nicolás Cruz, el joven de 19 años que confesó ser responsable de la matanza del miércoles, la peor en una escuela del país desde la ocurrida en Sandy Hook hace 6 años. El Buró Federal de Investigaciones indicó que fue advertido el 5 de enero sobre los planes de Cruz, las armas que poseía, su comportamiento errático y sus inquietantes publicaciones en redes sociales. La masacre registrada el día de San Valentín ha reabierto una vez más el debate sobre el control de armas en Estados Unidos, que dejan unas 33,000 muertes anuales. El crecimiento de las ciudades y con ello el uso cada vez más frecuente de tecnología LED para alumbrar empeora la contaminación lumínica y amenaza el trabajo de los observadores en el desierto que ataca en el norte de Chile. A fines del siglo XVIII, en París, cuando caía la noche y había luna llena, solo se encendían la mitad de los faroles de la calle. Y no era por un tema ecológico, sino por ahorrar. Hoy, la contaminación lumínica representa una verdadera calamidad. Cuando cae la noche, la iluminación pública de edificios, de estadios o las luces de los vehículos envuelven a la ciudad de un halo luminoso que no deja ver las estrellas. Un fenómeno que se ha acelerado en los últimos 20 años. A tal punto que desde el espacio en las noches se pueden ver grandes partes de la Tierra. Pero los peligros son varios. La luz artificial atrae a millones de insectos que no pueden servir de alimento para los pájaros, y esto desequilibra la cadena alimenticia. Desorienta a los pájaros migratorios que no pueden ver las estrellas, y desregula el ciclo de vida de los árboles, pues la luz nocturna hace que pierdan las hojas más tarde de lo habitual. Para el ser humano también es peligroso. Provoca trastornos de sueño, problemas de concentración y, según algunos estudios, la fuerte y duradera exposición a la luz artificial aumenta el riesgo de contraer cáncer. Así y todo, muchas veces se gasta luz inútilmente, se la enciende apuntando al cielo o a las fachadas en lugar de alumbrar el suelo. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos veremos por qué en San Marcos han aparecido denuncias por cobros ilegales en las carreteras.
Gracias por seguir con nosotros. Vamos ahora a la redacción de Prensa Libre para conocer qué podrá leer mañana en la edición dominical. Le deseo un excelente fin de semana y además le presento los principales temas de nuestra edición impresa de domingo. Traemos la jornada del día, pero también temas súper positivos, como los voluntarios japoneses que viajan 12.000 kilómetros para venir a ayudar a comunidades guatemaltecas con los altos estándares de calidad que caracterizan a esta nación. También esta semana abrió una exposición de 5 estorbos. Sí, 5 estorbos. Son las obras de 5 grandes maestros de la plástica guatemalteca. ¿Y por qué son estorbos? Eso se lo contamos en nuestra nota. Entrevistamos a Clara de Tesanos, quien a través de la fototeca le ha dado un decidido impulso al desarrollo de la fotografía en Guatemala como oficio, como arte y como profesión. Finalmente, en nuestra sección afición, Alejandro Amezquita es el primer guatemalteco que juega en la Liga de Béisbol de Nicaragua, una de las más prestigiosas de la región. Nos cuenta sus experiencias, sus esfuerzos y sus sueños. Esto y mucho más en nuestra edición domingo. Y recuerde, aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Wilfredo Fuentes, jefe de la zona vial de Caminos de San Marcos, es señalado de realizar cobros ilegales para brindar mantenimiento a caminos rurales de 2 municipios, utilizando al personal y maquinaria de la institución. Según el sindicato de la zona vial de Caminos, el jefe de la institución habría requerido presuntamente un cobro para brindar mantenimiento a las carreteras de San Pedro Zacatepeques y Nuevo Progreso San Marcos. Por ello han solicitado la remoción del funcionario. El COCO de San Pedro Pets, ellos denunciaron de que a cambio de poderles terminar el trabajo que les estaban realizando, que era reposición de balasto el año anterior, le habían solicitado 1.500 quetzales. Sin embargo, a raíz de que estos ya no dieron ese dinero, pues el trabajo se lo dejaron inconcluso. El caso del Nuevo Progreso, el alcalde municipal está denunciando que previo a iniciar los trabajos el año anterior también le solicitó la cantidad de 2.000 quetzales, mismos que le hicieron llegar a través de un concejal. La municipalidad compró el combustible, los lubricantes, se pagó el hospedaje y la alimentación de los pilotos y operadores. Cuando el señor alcalde municipal le solicitó colaboración para realizar un trabajo de sacar tierra para una de las aldeas, él le dijo que necesitaba, que se lo hacía, pero a cambio de que le dieran 5.000 quetzales. El jefe de la institución asegura que el alcalde de Nuevo Progreso le ha pedido disculpas porque al parecer fue provocado por el sindicato. En ningún momento se le ha estado solicitando a ninguna municipalidad, ni mucho menos a las comunidades, de que el requisito para ir a darle mantenimiento a un tramo de carretera hay que dar dinero, en ningún momento. Tengo los oficios ahí para que esté en investigación, en donde el alcalde por escrito se disculpó conmigo. Los trabajadores señalan que desde el año pasado está paralizada la maquinaria por falta de presupuesto para lubricantes y combustible, y los 300 kilómetros de la red vial del departamento está abandonada. Desde San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. El gobierno de Nicolás Maduro advirtió que venezolanos ayudados por el ejército de Colombia están preparando sembrar el caos para luego desatar una guerra civil. Les van a dar uniforme venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el viernes al ejército de Colombia de reclutar y entrenar a venezolanos para generar conflictos entre ambos países. Entrenando a venezolanos como soldados del ejército de Colombia, utilizarlos en ataques de falsos positivos, como que fueran miembros del ejército de Venezuela, para crear la excusa que el Pentágono y el Comando Sur piden para un conflicto armado entre Venezuela y Colombia. Lo denuncio a la comunidad internacional. El ministro del Interior, Néstor Reverol, había denunciado antes que el ejército colombiano ya ha entrenado a unos 150 venezolanos a los que les facilitaron documentos de identidad de Colombia. Según Reverol, Maduro recibió las pruebas por parte de miembros del propio ejército colombiano. Las relaciones entre ambos países están severamente deterioradas. El presidente Juan Manuel Santos trata de dictadura al gobierno de Maduro
y lo culpa del éxodo de cientos de miles de venezolanos que han huido hacia Colombia por la crisis económica. Hoy, el avestruz que se escapó permanece tranquila en el hospital de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos en la zona 12. Ayer el animal escapó del área de protección y recorrió áreas verdes entre edificios de agronomía y veterinaria, ocasionando asombro entre quienes la veían avanzar desorientada. Finalmente, los trabajadores de seguridad de la universidad lograron atraparla y devolverla a su lugar de resguardo. Hoy se le observan golpes a causa de su escape y posterior rescate. El tanque de la Unión en la antigua Guatemala luce remozado e iluminado luego de 3 meses de restauración. El inmueble municipal data de 1853 y es el escenario donde se recrean los personajes de leyendas y tradiciones antigüeñas. El remozamiento e iluminación del tanque La Unión fue a iniciativa de la Fundación Valle de Panchoy, que invirtió más de 80,000 quetzales. En tanto, la mano de obra fue contribución del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Hicieron también reposición de repellos, algunas molduras que ya no estaban, también se trabajaron, se consolidaron algunos repellos que sí estaban en buen estado. Se trabajó toda el área de la pileta, integrándole un nuevo piso para evitar las filtraciones también de agua. El pretil de la pileta fue también trabajado, se le aplicaron acabados en las áreas faltantes. Se integró una bomba también para el reciclaje del agua de la pileta. El tanque La Unión es uno de los escenarios donde se recrean los personajes de leyendas y tradiciones antigüeñas. ¿Cuántas noches no ha caminado usted por cerca de esta fuente y cuando se ven las palabras que cuando el grito de esta mujer se escucha lejos, muy lejos, es que anda cerca, muy cerca y pronto, a la par de la fuente, aparece ella con su grito desgarrador? ¿Dónde está mi hijo? El inmueble fue inaugurado el 2 de febrero de 1853 por el corregidor José María Palomo y Montúfar. Tiene 22 lavaderos y 7 arcos. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. Nueva pausa comercial, pero al regresar un cantautor nicaragüense con un nombre particular nos cuenta de su obra. Ya volvemos a Noticiero Guatevisión. Perro Sonpopo es un cantautor nicaragüense cuyas letras han hecho referencia de momentos políticos, sociales y humanos que ahora se transforman en un tema de amor y el reconocimiento de no ser dependientes en la vida. Dejo caer en mi arena sus pies. Dejo saber en mis labios su sed. Juntos probamos la noche. Gracias por estar con nosotros, por estar en nuestro programa Perro Sonpopo. Yo creo que de alguna manera pues tu carrera siempre ha dejado huella en tus seguidores. Hablemos acerca de la composición misma, pero también es importante hablar acerca de lo que dejas en tus letras. Bueno, yo creo que tengo dos partes de mi trabajo. Una es la parte política, que fueron los primeros 3 discos, creo, que estaba empapado de una realidad política de mi país, pues entonces era como bastante crítico y incisivo en lo que decía. Creo que había que es necesario a veces que los artistas nos hagamos cargo de ciertas cosas de opinión, ¿no? O de crítica respecto a la sociedad. Y la otra parte pues es el amor, las canciones de amor, que yo creo que fue como lo que generó una ruptura en la política, porque comencé a
creer en otras cosas, ¿no? Y me di cuenta que la política pues no era la mecánica, o no es la mecánica para cambiar las cosas. Entonces, porque me di cuenta también que le estaba cantando canciones a gente que tenía la misma opinión sobre la política, es decir, no estaba convenciendo a nadie realmente, ¿no? Igual fue importante, marcó una etapa de mi vida, pero pasé a esa parte del amor que yo creo que también es necesario. Hablando precisamente de esos cambios sociales que nos pueden generar también una esperanza, ¿cuál es su postura en cuanto al tema de la actitud de los seres humanos en el ámbito económico, social, religioso? Porque a veces encuentro que no hay un balance en el tema de la sensibilización de cara a los sectores más necesitados. ¿Cuál es la postura de Perro Sonpopo en esto? Mira, en eso soy bastante radical. Yo creo que la sociedad no va a cambiar mientras sigamos apegados a esas creencias, ¿no? O sea, la economía es una creencia porque es una construcción social. La religión es una creencia porque es una construcción social. La educación también es una construcción social. Realmente nuestra sociedad es una construcción social que parte de ciertas creencias. Si no abandonamos esas creencias, va a ser imposible que podamos tener algún tipo de conciencia o que podamos desarrollar nuestra conciencia. Porque detrás de todas esas creencias política, religiosa, económica, social, cultural, lo que radica realmente es el miedo. ¿Cuál es la esperanza de la niñez en Centroamérica? ¿Consideras que hay una oportunidad para mejorar su calidad de vida y cómo consideras que se puede lograr esto? Esa respuesta me gusta. La esperanza de la niñez es la percepción que tengan los adultos. Es decir, el niño es indefenso. El niño no está dependiendo de nadie más que de sus propias emociones y de su propia percepción. Pero quienes intoxicamos a los niños somos los adultos. Por eso siempre digo en mis conciertos que yo no quiero ser adulto. Este mundo está gobernado por los adultos y mira cómo estamos. Yo quiero seguir siendo un niño. Nos quedamos ahí como bordando el dolor, como sacando del mar el rostro para llorar. Y nos quedamos ahí con la certeza de estar enredados entre remolinos y su amor. Quiero agradecerte por compartir esto, tus ideas y una forma de vivir tu música y tu propia vida. Gracias por compartirlo con nuestro público. Regreso al set principal. Todos los seres humanos requerimos de reconocimiento y aceptación. Pero cuando la aprobación se vuelve necesidad compulsiva o búsqueda ansiosa, entonces, sin duda, tenemos un problema. Las redes sociales están diseñadas para fomentar la necesidad de aprobación. Facebook, Twitter, Instagram. Pero la necesidad de aprobación puede estar presente en el trabajo, la familia o en las relaciones de pareja. Esta necesidad implica que algunas de nuestras acciones requieren consulta ajena y que nuestro bienestar emocional depende de la aprobación que se recibe. Algunos criterios en psicología dirán que la búsqueda de aprobación es por falta de autoestima o poca confianza en sí mismo. Nosotros ponemos en tela de juicio ese criterio porque creemos que buscar causas por lo general es infructuoso. Toda causa es lo pasado y buscar en el pasado siempre enreda la resolución inmediata del conflicto. Irónicamente, tiene más aceptación y aprobación la persona que no lo busca. Sin embargo, lo importante no es buscar o no la aprobación, sino la comprensión del conflicto en el momento que ocurre sin resistir. Ver sin rechazo la totalidad del miedo, la angustia y la indecisión presentes. Simplemente darnos cuenta
en percepción unitaria de todo el movimiento involucrado en ese hábito, trae la resolución inmediata. Los dejo ahora con Marisol Padilla para que se entere de las condiciones del clima. Aprovecha el 20% de descuento en la nueva línea de Comex, Master Plus, Práctica, Promil, One Coat y Real Flex. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Muy buenas noches a todos ustedes. Condiciones del clima para mañana domingo sobre el territorio guatemalteco, donde prevalecen los cielos completamente despejados. Y eso que tenemos un anticiclón localizado en el océano Atlántico, y esto pues no permitirá, por lo menos durante todo el mes de febrero, que bajen frentes fríos del norte. Tendremos alguna lluvia sobre el sector de Retaluleu y la costa de San Marcos, y como observamos pues nuestro mapa, tendremos cielos completamente despejados. Las temperaturas sobre Ciudad de Guatemala entre los 13 a los 25 grados, en el departamento de Quetzaltenango entre los 6 a los 21, una máxima al mediodía en Huehuetenango de 24, de 21 en Sololá, Zacatepeques con 26, 23 en Chimaltenango, San Marcos con 21 y 19 grados en el departamento de Totonicapán. Completamente despejado en toda la costa sur, y se manifiesta también en las temperaturas máximas al mediodía: 34 grados en Retaluleu y Suchitepeques, Escuintla con 36, 31 en San Marcos, también temperaturas altas en los departamentos situados en el oriente, El Progreso con 31, Chiquimula y Zacapa con 30 y 24 grados para el departamento de Jalapa. En Jutiapa la temperatura se mantendrá entre los 17 a los 30 grados, Petén podría subir a los 29, Quiché bastante frío durante la noche con una mínima de 8 grados, la máxima al mediodía de 22, Alta Verapaz se mantendrá entre los 13 a los 23, máxima de 28 para Baja Verapaz, al igual que el departamento de Izabal. Vamos a tener el pronóstico para los siguientes 3 días sobre Ciudad de Guatemala: despejado el día domingo y el día lunes, parcialmente soleado el día martes, 25 grados el termómetro al mediodía. Tendremos luz solar desde las 6 horas con 9 minutos y anochecerá a las 17 horas con 30. Aprovecha el 20% de descuento en la nueva línea de Comex, Master Plus, Práctica, Promil, One Coat y Real Flex. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Gracias por acompañarnos. Soy Esli Melgarejo y los dejo ahora con nuestros compañeros de Panorama Político, que abordarán otro tema coyuntural. ¡Feliz noche! Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Estamos como cada sábado acompañándole acá desde este espacio para hablar de los temas importantes de la semana, y estamos con Carolina Leverón, Otto Ángel, Dulce Rivera, nuestros periodistas de política de esta redacción, nuestro jefe de redacción además. Así que arranquemos hablando del tema del transurbano. Ya los paracuandistas podrán estar tranquilos porque ya se le entró al tema de la Unidad Nacional de la Esperanza, que es el gobierno que dirigió Álvaro Colom, y también casi que todo su gabinete se vuelve a juntar, solo que ahora no en el Palacio ni en Casa Presidencial, sino que en prisión. ¿Cómo ven ustedes estas capturas? ¿Cuál fue su primera impresión al empezar a escuchar la noticia desde muy temprano? Sin duda sorprendió que casi todo un gabinete fuera llevado a tribunales, por este caso, principalmente por haber firmado este acuerdo gubernativo, y también pues los señalamientos. Mucha gente está criticando que todavía no se toca a Sandra Torres, y que dirán pues ella estaba detrás de todo esto, incluso un par de tweets que por ahí publicó Otto Ángel, que después... no, que publicó ella. Ajá, exacto. Que publicó ella y que después borró. Borró y se hicieron las capturas de pantalla, son cosas distintas. Y todo lo demás, bueno, pero en fin, es que ella pues alardeaba que había impulsado el proyecto de transurbano, y que mucha gente se cuestiona por qué Sandra Torres no está vinculada. Hay que recordar que es como la primera fase también de esta investigación, faltan también pues más empresarios, y que también hay otras denuncias por el caso del subsidio, por ejemplo, que también hay denuncias de parte de la Contraloría en el cual que se hubo un mal manejo de los recursos, y que también habría que determinar por parte de las investigaciones si parte del dinero que se financió este proyecto regresó a través de soborno, no sé si sería la palabra, a funcionarios o no
funcionarios precisamente, pero que sí estuvieron muy cerca en el gobierno de la UNE y que estuvieron pues impulsando y promoviendo este proyecto. Sí, lo que llama la atención también es que, bueno, el tercer presidente de la era democrática que pues cae preso, ya tuvimos el antecedente del expresidente Alfonso Portillo, también por casos de corrupción que luego se dilucidaron en los tribunales y luego se va a Estados Unidos a enfrentar la justicia. Vemos el caso del expresidente Otto Pérez Molina, que también iba orientado pues a la captación del Estado, y pues ahora el expresidente Álvaro Colón, por este caso que pues aunque les silencia un poco el discurso a algunos grupos que manejaban hablaban de justicia selectiva, quienes mencionaban o apelaban a la justicia selectiva, pero ellos sin embargo querían que la justicia se dirigiera a un grupo, pues algo muy selectivamente también, al contrario a lo que ellos mencionaban. Pero que les cae un poco este discurso. Sin embargo, todavía hay una pieza suelta que aún no pues ha sido señalada, por lo menos en esta primera fase de la investigación del caso Transurbano, que es la ex candidata Sandra Torres, y pues un expresidente y un actual presidente también que han tenido antejuicios, como lo fue el expresidente Álvaro Arzú, que ahora es el alcalde capitalino y sobre quien también pesa un proceso de antejuicio, y pues ya hemos visto la lista de antejuicios también que se han sumado en contra del presidente Jimmy Morales. Todo en el caso Transurbano, que esperemos que las investigaciones continúen, pues también apuntan o dejan ahí un entredicho de si puede ser esto también orientado a financiamiento electoral ilícito, teniendo en cuenta que al inicio de la investigación que presentan del caso Transurbano se menciona que la Asociación de Transportistas había financiado a los dos partidos que punteaban, en este caso era el Partido Patriota y la Unidad Nacional de la Esperanza, en las elecciones por el 2011. Solo hay que tomar en cuenta que en 2011 UNE no tuvo candidato presidencial. Porque no dejaron la inscripción de Sandra Torres. Se bajaron la candidatura de Sandra Torres. A ver, yo creo que hay que hacer un par de consideraciones en el sentido de que la gente que preguntaba ¿para cuándo esto? Yo creo que eso pasa a un segundo plano, porque realmente a quienes ubicamos en ese grupo no estaban interesados de si caía Sandra Torres o no, sino lo que querían era tratar de ejemplificar que CICIG y Ministerio Público estaban investigando a sus aliados y no a sus enemigos. Entonces, yo creo que el argumento del para cuándo ya hay que decirle adiós. Creo que una lección muy valiosa y una advertencia muy importante para quien haga política en los próximos años está más relacionada con asuntos como: señor, si usted va a ser ministro de Estado, tenga cuidado con lo que va a firmar, porque no importa que llegue el presidente de la República y le diga, mire, hágame el favor de firmar este acuerdo gubernativo, y usted lo firma porque es el presidente quien se lo dijo, que es el caso que estamos viendo hoy. Gente como Ana de Molina, como Luis Ferraté, como, bueno, Juan Alberto Fuentes Nay tiene un papel distinto porque él es el que le da vida a todo esto, pero muchos de los ministros de Álvaro Colón, algunos de ellos técnicos, reconocidos fuera del país, firman porque el presidente les dice es perfectamente legal. Y porque además hay otros fuera y solo les llevan el acuerdo a sus despachos para que firmen. O sea, tampoco hay una responsabilidad de funcionario de investigar que están firmando. Quien quiera ser funcionario público de aquí en adelante o quien está hoy en el servicio público es: tenga cuidado con lo que va a firmar, porque usted es legalmente responsable de lo que firme, incluso decisiones que son de carácter más bien políticas o que no le conciernen a su cartera. Y la lección va también porque vemos entonces a Rafael Espada diciendo: yo me asesoré legalmente y les dije, eso es ilegal. Claro, pero yo creo que también no se esperaban que con el tiempo, como en su momento tal vez no se esperaba la administración anterior, que hubiera un ministerio público como el que hay ahora y sobre todo una comisión internacional contra la impunidad. Creo que como la que hay ahora. Entonces creo que también no se esperaban que esto posteriormente pues se vaya o se fuera a descubrir. Yo sí espero, por eso hay que ver de aquí a futuro. Yo sí espero que haya un ministerio público así de fuerte
y espero que no haya en el largo plazo una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, porque esa institucionalidad debemos absorberla, que mantenga esa veeduría sobre los funcionarios de Estado. A ver, yo solo quisiera que pongamos sobre la mesa otro nombre que también es clave en este caso, como lo ha sido en todos, y es el de Gustavo Alejos. A ver, Gustavo Alejos parecía que era ese actor que se movía entre todos los partidos soltando dinero a diestra y siniestra a cambio de luego tener poder, ya sea vía gobierno, vía el legislativo. La cosa era que él era uno de los actores más importantes y se menciona, y es el primero que menciona el Ministerio Público y la CICIG como el que hizo prácticamente la negociación con los transportistas y que luego les garantiza que se va a firmar ese acuerdo y que luego les va a llegar ese dinero, y que además los transportistas de la asociación, de la junta directiva de esta asociación, es la que luego arma empresas que también se van a ver beneficiadas cuando ya les llega la plata del Estado. O sea, vemos acá otra estructura bien planificada, nada sacado de la bolsa, y con otro actor clave que es Gustavo Alejos. Sí, y siempre pues haciendo esa simulación de procesos transparentes y que según la ley se debían de seguir. Y vemos cómo es el descaro de Gustavo Alejos, porque no es el único caso en el que él está involucrado. Hay otros casos en los que también de actos de corrupción, en el IX, por ejemplo, en donde pues él también ha sido señalado y incluso todavía se le menciona como un operador político fuerte en el Congreso de la República, en donde él pues ha facilitado a través de algunas bancadas, principalmente la de Todos, pues la promoción de algunas iniciativas de ley y también pues algunos proyectos que empezó desde la UNE, pasó por el Patriota y pues seguramente desde Mariscal sigue todavía empujando algo. Habrá también que ver, antes de que se nos termine el bloque, cuál fue el papel en ese entonces de la Contraloría General de Cuentas, de las entidades encargadas de fiscalizar en su momento cómo estaba funcionando el transurbano. Y lo que sí duele ver, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es en el servicio que al final para recibiendo la gente, si no se le dignificó el transporte como era la oferta inicial. Ustedes ven las paradas que están cada vez más destruidas y peligrosas para las personas, y los 102 millones de quetzales en herramientas y todo este tipo de tecnología que al final está pudriéndose en una bodega a riesgo de volverse obsoleta, que al final es doloroso. Pagados, o sea, a ver, 102 millones facturados, pero eran 171 millones pagados. Imagínense la cantidad de dinero que no llegó a usted para dignificar el servicio del transporte público. Vamos a un corte comercial y seguimos hablando de estos temas importantes de la semana. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Hablábamos en el primer bloque sobre el transurbano y esta investigación en etapa fase 1, pero también hay otra investigación que está en fase 1, que es el caso Odebrecht, y que vemos cómo fue involucrando a el ex candidato presidencial Manuel Valdizón. Quería hablar y traer este tema a la mesa porque durante esta semana vimos cómo ya se realizó la audiencia para confirmar la inmovilización de al menos 35 bienes muebles e inmuebles de Manuel Valdizón, entre ellos unos lujos que nadie se esperaba ver ahí, desde colecciones de plumas finas, de marcas ultra carísimas, hasta piezas arqueológicas en su vivienda. Hasta un ajedrez con las figuras de los conquistadores españoles. Sí, sus gustos muy excéntricos. Soto, tú querías decir algo. Sí, yo quería, antes de entrar a eso, quería hablar un poco de la responsabilidad política a propósito del caso transurbano, pero creo que también entra en el caso de Odebrecht. A ver, habíamos hablado de Gustavo Alejos, que es un tipo que hilvana todos los negocios, pero Gustavo Alejos llega a la administración de Álvaro Colón por una persona, y es Álvaro Colón. Y Álvaro Colón va a tener que rendir cuentas por poner uno de los funcionarios y empresarios más corruptos que ha visto la administración pública, por lo menos en los últimos 30 años. Allí hay, aunque Álvaro Colón haya sido engañado, que puede ser, y pareciera que comienza a dar luces de que ese va a ser el argumento de esta gente, Álvaro Colón tiene una responsabilidad política allí, como también Sandra Torres Casanova tiene una responsabilidad política en el caso transurbano. La señora Torres Casanova, cuando quería en la administración Colón, salía
se tomaba la foto para enseñar un proyecto y que es el caso Transurbano. Se tomaba la De foto hecho, no solo en se- el proyecto, de hecho, sino hay- también en la mesa de gabinete dando instrucciones a los ministros de Estado. De hecho, que eso hay- no lo tenemos que dejar pasar. Claro, y hay que tomar en cuenta también las declaraciones que daba y el tuit que publicaba el mismo ex vocero presidencial Ronaldo Robles, quien aseguraba que en ese entonces el Consejo de Cohesión Social coordinó también el proyecto del Transurbano y sabemos quién estaba detrás del Consejo de Cohesión Social y de los programas sociales del gobierno de la UNE. De hecho, hubo una queja y una pelea muy dura durante 4 o 5 meses cuando uno hace la revisión de periódicos y de los informativos, en los que una de las inconstitucionalidades que se metió es que la tarjeta SIGA querían que le pusieran foto y los datos de todas las personas, y eso lo iba a administrar, si bien SIGA iba a ir a dar a los bancos de datos del Consejo de Cohesión Social vía FONAPAS y vía el Ministerio de Comunicaciones. Y eso podría ser una trampa electoral precisamente por todo cómo se ha manejado incluso los programas sociales. Y es que Sandra Torres, obviamente no hay que olvidarla también, que como ustedes mencionaban, tenía una participación activa, y es que ella desde el principio buscaba pues ese protagonismo en los proyectos que a ella le convenían también para figurar o empezar a figurar ya como una candidata, que luego no pudo y que ahora va a seguir intentando, es otra cosa, ¿verdad? Pero no hay que olvidar también esa figura que ha sido Sandra Torres, que a través de ser de esposa del presidente, pues buscaba esos espacios. Y yo solo quería cerrar el paréntesis con esto. A ver, una cosa es tomarse la foto, promover, pedir, hablar y todo, y tener una participación política, y la otra es la responsabilidad penal, que en este momento no se ha dilucidado, que creo que va a ser muy difícil de dilucidar, pero que yo sí creo que en las urnas los ciudadanos deberían de cuestionar. Usted fue parte de todo eso. Y a ver, por Ese fue ejemplo, un ese argumento que legal. pudiesen utilizar en algún momento de yo me sentía engañado, o a mí me dieron una orden, o la señora era la que tomaba las decisiones, finalmente no dejas esa responsabilidad que tú mencionas de ser funcionario de Estado, porque el que está haciendo la función pública es esa persona, no la otra persona que quizá no tiene ese cargo o ese Que no poder está de firmando. firmar, Los ¿verdad? ministros tuvieron esa decisión, firmar o no hacerlo como no lo hizo Espada. Solo quisiera agregar algo y que tiene que ver con lo que planteaba al inicio, y por eso lo pegamos en este bloque, y es el asunto de que también hay huella, por así decirlo, de Manuel Valdizón en todo el tema del transporte público. Recordemos que él era parte de las personas, mientras era diputado y estuvo al frente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, quien también gestionaba, por ejemplo, el tema del subsidio al transporte público. Un subsidio que llegaba a los transportistas, según los mismos transportistas lo han denunciado y tampoco se le ha puesto mucha atención, en efectivo e incompleto. ¿Y a dónde se iba el resto del dinero que cambiaban ¿A quién en le cheque? quedaba? ¿A quién le quedaba? Acá el tema del transporte, finalmente lo que vemos, esto podría ser una caja de Pandora 2.0, o sea, que este tema del transporte público tiene muchísimo que explorar todavía. Y que finalmente tampoco pues los guatemaltecos han visto retornar pues el pago de sus impuestos en una mejora en el servicio del transporte público, que yo creo que eso es lo más lamentable y lo que le indigna al guatemalteco común, que tiene que hacer uso del transporte que es el que le da el Estado, lamentablemente en esas condiciones tan deplorables, y aunado a esto bajo un clima de violencia en donde no sabemos si el subirse a una camioneta puede ser el final de la vida, sino Si te va a llover más adentro del bus que afuera. Exacto, se está arriesgando todo. Y la otra parte que no hemos visto es qué postura va a tomar el Ejecutivo ante este caso, si realmente va a tener alguna intención de rescatar el transporte público, tomar las riendas de este problema y buscar una solución. Exacto, o sea, una intervención que podría ser factible, pero que hasta el momento no se ha planteado, y no vemos a un presidente preocupado por el tema, ni siquiera que esté pues instruyendo a sus ministros o algo. Al contrario, estamos intentando expulsar a y ni el Ejecutivo ni la Municipalidad Capitalina, porque incluso se hacía una mención bastante honorífica a la municipalidad en esta investigación de que pues se hizo el de la vista gorda o se quiso ver el de la vista tenía gorda. obligación de fiscalizar y ser el ente rector en el tema del transporte, y que además vio los concursos y participó de ellos, y de todas formas no accionó. No esperen mucho, bueno, no sé.
A ver, cuando Álvaro Arzú participó en la inauguración de Transurbano, porque está ahí están las imágenes donde está con Willy Castillo y con Luis Gómez a la par, Arzú sí fue un poco reticente en cuanto a la solución, porque creía que el dinero debía invertirse en más sistemas como Transmetro, pero creo que Arzú tiene la habilidad de poder llegar a acuerdos con los políticos y entonces le cedió este tipo de espacios. Al final, yo creo que sí, el Ejecutivo, si bien tiene una brasa caliente en este momento, hay que esperar qué es lo que va a decir la Procuraduría General de la Nación, que es la que podría salir a decir esta concesión por 25 años plazo, de los cuales ya llevamos 10, debe de eliminarse, debe declararse lesiva, y entonces eso le traslada al Ejecutivo de manera inmediata una necesidad de generar un sistema de transporte público, por lo menos para el área que sí cubría Transurbano, que es la de la Petapa y parte de la zona 18. Y ahí estamos hablando por lo menos de 600,000, 1 millón de personas que tendría que solucionárseles de manera inmediata este asunto. Bueno, yo realmente ya no cerramos el paréntesis del Transurbano para hablar de lo del tema de Manuel Valdizón y toda esta situación que está atravesando, y que por cierto ya la próxima semana será su audiencia donde se defina cuál va a ser su futuro migratorio, si va a regresar ya a Guatemala o a ver qué va a suceder con él. Pero al final, cuando uno ve, por ejemplo, que Manuel Valdizón estaba aliado con Alejandro Sinibaldi, que Sinibaldi estaba aliado con otros partidos, y que la hermana de Luis Gómez era la administradora de una de las empresas de Valdizón. Y Luis Gómez también era socio de Manuel Valdizón en otras acciones, y cuando uno ve todo eso y que Gustavo Alejos era el que los conectaba a todos, al final dice uno, bueno, sí hay que hacer cambios profundos en el sistema de partidos políticos, porque al final a nosotros no nos dan a elegir personas porque ellos ya los eligieron por nosotros, a nosotros solo nos dan en lo que ellos ya escogieron para que nosotros votemos. Entonces creo que hay que hacer cambios profundos, más profundos de los que ya se han hecho. O sea, hemos dado ya pasos con las reformas electorales, pero falta mucho por hacer. Y ahora sí, terminamos el bloque y hablamos un poco de todo acá en este espacio. Así que vamos a un corte comercial y al regresar seguimos hablando. Vamos a hablar un poco también de los candidatos que ya han presentado papelería para ser el próximo sucesor de Telma Aldana en el Ministerio Público. Seguimos acá en Panorama Político, ya en la recta final del programa. Hemos hablado del Transurbano, hemos hablado de Manuel Valdizón, hemos hablado del gabinete de Álvaro Colomi, que ahora está reunido ya en Mariscal Zavala junto al del Partido Patriota, Otto Pérez Molina. Se va a poner interesante también lo que pueda suceder en el Mariscal Zavala con todos estos actores reunidos. Elecciones allá. Habrán elecciones, no sé de qué van a platicar, si se encuentran, si es que se encuentran. Va a ser una Mariscal ya está saturada. Demasiado. Ya está casi nada. Todas las cárceles demasiado de nuestro saturado. país, casi. Bueno, hablamos en un principio, y creo que vale la pena que lo recordemos de nuevo, de la importancia que va a tener un Ministerio Público fortalecido después de que se vaya Telma Aldana de la cabeza de la Fiscalía General. Entonces ya hemos visto algunos nombres que han surgido, nombres interesantes, nombres que han causado revuelo en redes sociales, pero también en los círculos políticos, en los círculos donde se habla del tema, y es, por ejemplo, yo qué sé, el juez Miguel Ángel Gálvez es uno de ellos, Francisco Rivas es otro, y hay así varios nombres más que vale la pena platicar acá. Claudia Escobar, que fue la juez que denunció a Woody Rivera, no, magistrada era jueza que denunció a Woody Rivera y que hizo pues que ahora sea de diputado a un condenado, ¿no? Sí. Por corrupción. Sí, pues perfiles de todo tipo, creo yo. Incluso pues, se habla mucho del embajador actualmente, Acisclo Valladares. También está el tema de la candidato al ejecutivo. Que sí, dice, ¿no? Exacto, la exfiscal Heidi Tamara también, que ha sido promovida por principalmente los grupos o estas organizaciones de Guatemala Inmortal, y que la pintan como una fiscal independiente y que no se va a dejar presionar por nadie. Pero también el papel importante del MP es que a través del MP y quien lo dirige puede seguir esa relación cordial o no con la CICIG, o permitir o no que la CICIG pueda apoyarles en ciertos casos. Y entonces también ahí está el papel fundamental de quién podría
están en la terna, qué perfil se está buscando, qué perfil va a llegar realmente a los 6 finalistas y qué es lo que va a prevalecer para Jimmy Morales a la hora de designar al nuevo fiscal. Muchos nombres que podemos cuestionar incluso el papel que han fungido, pero también tenemos que tener la vista clara en la comisión de postulación, porque ya hay pues algunos elementos que ellos no iban a permitir, digamos, a ciertos candidatos que han defendido a narcotraficantes, al crimen organizado o lavado de dinero. Entonces también, ¿qué papel va a fungir esta comisión cuando varios de los comisionados pues también tienen nexos políticos y algunos intereses por detrás? Claro, en esta etapa, digamos, es ver este desfile de aspirantes que quieren llegar a ocupar la silla del Ministerio Público. Quien la ocupe bajo estas circunstancias no puede darse el lujo de decir yo no quiero trabajar con la CICIG. Creo que ese pues debe ser uno de sus planes prioritarios, además de pues darle seguimiento a los planes que ya ha encaminado el Ministerio Público, a la ampliación del Ministerio Público al interior del país y pues a fortalecer esos delitos comunes que le afectan también al ciudadano común, además de los casos de alto impacto que también sin duda tienen una repercusión muy importante. Y muchos otros que le afectan al ciudadano, como ya lo mencionabas, los asaltos, delincuencia, violencia y todos esos hechos que debe también enfocarse el Ministerio Público. Yo haría 2 o 3 consideraciones ahí. La primera, muy puntual, es yo no veo como descalificación o no creo que sea justo descalificar a quienes hayan defendido a gente que defienda narcotraficantes, lavadores de dinero. Sí puede ser algo peligroso, pero no veo mal que esta gente participe o que pueda ser considerada, porque de alguna forma le saben las mañas. Sí, y está en el ejercicio. Y qué mejor que alguien que les sabe las mañas para poder enfrentar este tipo de sistemas. Esa es la primera consideración. La segunda... Si es que quiere enfrentar esas mañas, ¿no? Pero ese es el riesgo. Ahí voy a la segunda. Me parece interesante nombres como el de Cisco Valladares, el de Heidi Tamara de León, el de Claudia Escobar, el de Francisco Rivas. Me parece que la comisión postuladora va a tener cuando menos gente muy capacitada, porque mucha gente perfiles de la academia, independientemente de su relación con CICIG, que pareciera, por lo menos pareciera atractivo un primer acercamiento a esto. Daniel Giring lo decía una de estas noches en Sin Filtro, igual a quien elija el presidente, te va a quedar solo. O sea, en la cúspide está solo y las decisiones las tienes que tomar por tu cuenta. Al presidente Jimmy Morales de tiempo efectivo de gobierno le van a quedar 6-7 meses, de ahí vienen las elecciones, el tema de la lucha contra la impunidad va a seguir ahí, van a estar, así que a quien se elija, sea Heidi de León, que digamos hay mucha promoción de parte de la Fundación contra el Terrorismo y otras organizaciones más a la derecha, pues también si ella quedara va a tener una presión muy fuerte para mantener la investigación judicial cuando haya sustento. Y la tercera consideración, que creo que es la que más me preocupa, y lo hablamos muy poco en Guatemala. Esta semana en Honduras se dio un golpe durísimo a la lucha contra la impunidad y a la lucha contra la corrupción, porque primero el gobierno, el Congreso hondureño le quitó los dientes a la MASI, que es la misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, un modelo parecido a CICIG, solo que ellos dependen de la OEA, al hacer que todas las investigaciones judiciales pasen primero por un que por juicio cierto, de cuentas. era una misión donde también participaba Álvaro Colón. Exactamente, bueno, pero el caso es, le quita ese poder porque lo manda a un juicio de cuentas que está controlado por los partidos políticos y después comienzan a haber muchos más ataques. Juan Orlando Hernández se ha hecho loco y como los gobiernos regionales tienen mucha presión sobre OEA, el mismo secretario Almagro no ha atendido al señor Juan Jiménez Mayor, que ayer anunció su dimisión de la MASI. Honduras está entrando en un periodo en el que las investigaciones judiciales por corrupción y por impunidad no van a avanzar. Ese es un mal mensaje para Centroamérica. Yo supongo que
Juan Orlando Hernández tuvo los mismos asesores de campaña que Otto Pérez Molina, muchos de sus anuncios eran muy parecidos. Y quizá le dijeron, no te conviene. Y el primero que felicitó a Juan Orlando Hernández cuando ganó la elección fue Jimmy Morales, así que yo sí me temo que hay una asesoría de un lado a otro. Las cosas que no se han logrado concretar en Guatemala sí se lo concretaron en Honduras. Yo creo que si esto pasase en Guatemala, la gente volvería a salir a la calle. No sé cómo está Honduras, ahí sí que, como dicen las abuelitas, hay peores. Yo creo que seguimos pero hay que tenerle mucha atención a ese ejemplo, y hemos sido, los medios de comunicación, hemos sido poco generosos con nuestras audiencias de contarles qué es lo que está pasando en Honduras y qué nos puede pasar. Y es que al final creo que también es una llamada de alerta de ver a Honduras y vernos a nosotros, porque no estamos tan lejos, somos vecinos, y al final de cuentas creo que el mensaje también es de aquellos políticos que a través de leyes pretendan pues quitarle esos dientes o ese poder que tiene tanto el Ministerio Público como la CICIG. Incluso veíamos ya pues esa constante intención del Ejecutivo de cambiar al comisionado. Ellos dicen que no a la comisión, pero sí al comisionado, un comisionado que ha dado resultados en el país. Esta semana ya cambiaron de discurso. Un poco, pero al final la intención sigue, y si lo has hecho tan insistentemente, te da un mensaje que quieren, pues obviamente quitar al comisionado, que ha tenido tantos casos aquí, empezando por el caso del mismo presidente, del hermano, del hijo, y también otros casos que han afectado a la clase política, y que seguramente no te extrañe que en el Congreso quieran cocinar otras leyes a favor de esta impunidad. Yo sí creo que el mensaje de Washington fue muy contundente: no se va Iván Velázquez. Se queda, dice. Bueno, ya hemos llegado casi al final de este bloque y por supuesto del programa, y yo sí quisiera también traer a la reflexión el tema de cuando se habla de que por qué solo se ataca la corrupción y hay otros temas que atacan al guatemalteco, por ejemplo, la inseguridad, y a eso sí no les pone coco el Ministerio Público y la CICIG. O sea, ese discurso está bien, la queja. Sin embargo, la corrupción viene siendo también el génesis de otros problemas que tiene el guatemalteco, y que es por la corrupción por las cuales no se pueden aplicar en algunos momentos políticas públicas eficientes para que usted tenga mayor seguridad, para que usted tenga mayor educación, mayor salud. Así que hay que ponerle coco porque es un tema bastante importante. De nuestra parte agradecemos su sintonía esta noche. Le recordamos que mañana está nuestro director Arolo Sánchez con la edición dominical, que está bastante interesante, así que no se la puede perder. Buenas noches, soy Gladys Ramírez y el equipo de política de Noticiero Guatevisión. Hasta el próximo sábado.